Gracias, señora presidenta. Quiero hacer algunos comentarios con respecto al asunto que acabamos de tratar hace un minuto. Entiendo la controversia y entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Es real que cuando uno trata este tipo de asuntos, evidentemente hay posturas que son posturas muchas veces enfrentadas y distintas. Ahora, recuerdo perfectamente el proceso que vivió la provincia en la década del 90. Me acuerdo además las dudas que surgían en los fueguinos en la década del 90 cuando estábamos por dar el paso trascendente, que era el hecho de poder generar nuestra propia constitución, y si efectivamente el paso que estaba por dar la provincia era correcto teniendo en cuenta lo que significaba para nosotros en aquel momento y en aquella época ser un territorio nacional que nos daba la garantía, o teóricamente nos daba la contención y la tranquilidad de que el gobierno nacional iba a tener siempre una atención sobre nuestra provincia, que nos daba la tranquilidad de poder navegar tranquilos sobre el futuro que teníamos por delante. Y esto, que parece hoy anacrónico, era lo que en aquel momento se discutía y se hablaba en los bares, en los medios de comunicación, en las discusiones políticas, en las discusiones sociales. Yo recuerdo haber compartido con mi viejo, que era un contemporáneo en aquel momento, si era adecuado o no para Tierra del Fuego transformarse en provincia. Y esto generaba obviamente mucha incertidumbre, porque había muchos de los fueguinos que entendían que el camino que estaba marcando la dirigencia política en aquel momento era un camino equivocado, que era erróneo, que era quizá mejor que el gobierno nacional nos dijese quién nos tenía que gobernar, transmitiéndonos la tranquilidad que significaba el hecho que acá, en vez de tener un gobierno electo por el pueblo, tuviéramos, digamos, casi la mirada de una oficina del gobierno nacional para tomar nuestras propias decisiones. Todo ese proceso fue un proceso intelectual y social complejo, con dudas, y que fue llevando a que efectivamente en la década del 90 se tomara la decisión trascendente de permitirnos crecer y desarrollarnos con una mirada institucional y con un mecanismo correcto para poder ser representados. La realidad es que el pueblo fueguino, que en aquel momento tomó esa decisión en la década del 90, es el mismo pueblo fueguino que hoy también nosotros representamos. O sea, el mismo pueblo fueguino que en aquel momento pedía garantías para que no hubiera actividad nuclear, para que no se afectara o se impactara en el medio ambiente, que de alguna manera todas las cuestiones que se pusieran en discusión estuviera la garantía dada de que el status quo de lo que esa sociedad buscaba de su dirigencia estaba garantizado en ese paso trascendente que los fueguinos estábamos dando. Ese pueblo fueguino es el mismo que tenemos hoy, y acá en definitiva lo que hemos hecho es abrirnos a la oportunidad de que efectivamente algunos temas se puedan poner en debate, que el pueblo fueguino, con su soberanía, con su capacidad intelectual, con su capacidad de razonar y de analizar y de evaluar lo que se va a poner en debate y en discusión, tome la mejor decisión para el futuro de todos los que vamos a hacer nuestra vida acá y que aspiramos a que nuestros hijos hagan lo mismo. Ninguno de los que está sentado hoy en estas bancas le es intrascendente lo que va a pasar con Tierra del Fuego en los próximos 20 o 30 años. Nadie puede partir de la premisa de que cualquier decisión que nosotros tomemos sea para impactar sobre el patrimonio que hemos venido construyendo como sociedad en los últimos 50 años, pensando que lo único importante es un proyecto de poder de un individuo. Porque además hay que decirlo, cuando hablamos del gobernador hablamos de un individuo. A nadie se le puede cruzar por la cabeza que cualquiera de los que acabamos de votar recién positivamente
lo hicimos pensando en generarle daño a la provincia que amamos, vivimos y criamos a nuestros hijos, que hemos sido criados acá y que todo lo que tenemos lo tenemos acá. Y esto lo digo también para que nadie se sienta agredido, porque se han dicho cosas muy duras en la fundamentación anterior, y yo como individuo tengo que tener la capacidad de poder razonar sobre cada una de las palabras que se ha dicho, y tengo la obligación también de procesar esas palabras para que se entiendan de que más allá de que yo acabo de votar positivamente, esas palabras no estaban referenciadas a mí como individuo, sino que estaban referenciadas en una mirada ideológica que yo tengo la obligación de respetar y que tengo la obligación además de dar el espacio para que cada uno pueda opinar libremente. Pero partamos y digamos que se han dicho cosas agresivas, cuasi violentas intelectualmente, porque da la sensación que para los que hemos votado en forma positiva hay algunas cuestiones que no tienen valor o no son trascendentes. Por eso hago mención específicamente a la figura del gobernador, que es quien eleva el proyecto de ley. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál era la realidad que tenía la ciudad capital, nuestra ciudad Ushuaia, en el año 2020? ¿Cuál era la realidad que puso en debate una herramienta constitucional como es la Carta Orgánica para que de alguna manera en la última sesión del año, en una condición con características que no están en sintonía con lo que se ha fundamentado acá, se tomara la decisión de modificar una Carta Orgánica que además, esa Carta Orgánica que fue modificada y estuvo generada a partir de un proceso que fue legal, que estuvo en sintonía con lo que evidentemente la sociedad quería, porque tanto así que permitió que el actual intendente pueda ser electo por tercera vez. Entonces digo, esas condiciones, quizá hay alguna condición similar que hoy pueda estar en el tratamiento y en la decisión de que esta legislatura le haya dado tratamiento a este proyecto de modificar la Constitución. Y cuando digo esto no estoy agrediendo a nadie. O sea, solamente estoy haciendo un relato que para mí es fundamental decírselo a la sociedad fueguina cuáles son las motivaciones para tomar la decisión que acabamos de tomar. Porque también hay cosas que probablemente no se deben haber hecho antes porque no estuvieron las condiciones políticas para que se tomara esta decisión. Porque la realidad es que la legislatura tiene hace 15 años proyecto de modificación de la Constitución. Esto quiere decir, acá no hay buenos y malos. O sea, acá hay personas que hoy tenemos decisión pública, que tenemos una mirada, y hay otras personas que tienen decisión pública y tienen otra. No es casualidad que la actual Constitución provincial diga que para que se tome la decisión que acabamos de tomar, se debe tener la mayoría agravada más importante que marca la Constitución provincial, que son 2/3 de la Cámara. Por eso también escuché en estos últimos días alguna especulación de que se quería aprovechar de que la legisladora Freites ya hoy está en el Congreso de la Nación, y felicitaciones para ella y que nos represente bien, cuando en realidad no es trascendente ese hecho, porque siempre se iban a necesitar 10 votos. Así estuviéramos sentados 10 nada más en las bancas, los 10 que estábamos sentados teníamos que tomar esta decisión. El hecho por el cual se acaba de tomar esta decisión es porque las condiciones fueron distintas a las que se han tenido en los últimos 15 años, y eso ha permitido que le demos la posibilidad a Tierra del Fuego de poder repensar algunas cuestiones que en el último tiempo han sido complicadas. Digo, nosotros lo hemos vivido. A ver, yo voy a hablar de un tema que por ahí a la gente poco le interesa, pero que tiene que ver con algo que nosotros vivimos año tras año, que es la presentación del presupuesto. Como decía bien el legislador Greve, nosotros presentamos el presupuesto 2 semanas antes de lo que lo presenta el gobierno nacional, razón por la cual tenemos que inventar lo que creemos que va a presuponer el gobierno nacional cuando planifica la economía para el año siguiente. Entonces, ya de por sí
que en la Argentina es complejo hacer un presupuesto, mucho más lo es cuando vos no sabés qué plata vas a estar recibiendo porque tenés que esperar que 15 días después de que vos presentaste el presupuesto, a ver qué fue lo que decidió el gobierno nacional que va a tener en la partida de coparticipación federal que va a mandar a las provincias. La prueba está que nosotros recibimos el presupuesto y a los 45 días, 2 meses, tenemos que reformularlo todo para ver qué es lo que dice el presupuesto nacional. Esto es una oportunidad para que eso no nos pase más. Otra de las cuestiones que se debate todos los años que hay elecciones, la famosa transición de 6 meses. Bueno, esa transición de 6 meses se da, señora presidenta, ¿por qué? Porque en aquel momento, década del 90, había una percepción de que la política argentina se discernía entre dos grandes fuerzas políticas, que era el peronismo y el radicalismo. Entonces, la intención en ese momento era evitar que esa confrontación política que se daba a nivel nacional impactara y nos independizara de la decisión que se iba a tomar con respecto a las autoridades provinciales. Evidentemente, de la década del 90 hasta acá, la Argentina ha cambiado tanto que ya esa condición no es necesaria como para justificar que se tome 6 meses desde el momento en que se elige un gobernador y que ese gobernador efectivamente entre en funciones. Estas condiciones, la del presupuesto, la necesidad de repensar un proceso, digamos, de lo que tiene que ver un cambio de gobierno, el hecho de poder también discernir mejor, porque claramente, digo, una cosa es cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en la vida, y otra cosa cuando uno ya ha dado muchos pasos, sabe esos pasos a dónde te llevan, sabés qué pasa cuando vos tocas un botón y cuál es la consecuencia de tocar ese botón, y llega un momento en que vos te das la posibilidad de repensar algunas cosas. La realidad es que Tierra del Fuego va a tener la posibilidad de darse la posibilidad de repensar estas cosas porque se ha encontrado un acuerdo político como no se había encontrado en las últimas décadas para poder darnos la posibilidad de debatir factores constitucionales. Ahora, esto no quiere decir que los 10 que estamos sentados acá y que hoy votamos, o que incluso el propio gobernador va a decidir qué es lo que va a decir la Constitución el día de mañana. Eso lo va a decidir el pueblo fueguino. El pueblo fueguino es el que va a tener la herramienta correspondiente para decidir qué futuro quiere. Y si el pueblo fueguino cree que los candidatos que se presenten en el momento en que sean las elecciones representan la energía nuclear, el destrozar el bosque, el destruir el medio ambiente, el destrozar las instituciones, el erosionar y el destruir cualquier posibilidad de desarrollo económica que pueda tener esta provincia, evidentemente van a votar otra cosa. Y cuando llegue el momento, como fue en el caso de la ciudad de Ushuaia, de hacer una herramienta constitucional, la harán en función de lo que entienden son sus intereses. Y cierro con esto, señora presidenta. Los 10 legisladores que acabamos de votar, lo hicimos con la convicción que Tierra del Fuego hace años viene buscando esta posibilidad. No es casualidad que hayan habido de fuerzas políticas trascendentes en la historia de la provincia proyectos de modificación de la Constitución a lo largo de las últimas décadas. Lo que hemos visto 10 legisladores y entendimos que estaban los acuerdos necesarios para tomar esta decisión fue el hecho de decir, bueno, este es el momento para poder avanzar y darle la posibilidad, una vez más, al pueblo fueguino, con todas las herramientas que la actual Constitución le da y le brinda, ver si efectivamente podemos tener mejores herramientas legales, porque la buena herramienta legal es la que nos va a permitir tener una base de desarrollo económico. Y está claro que hay algunas cosas que todavía no tienen las condiciones necesarias. Una buena estructura legal es la que va a permitir generar certidumbre para que esta provincia sea una provincia atractiva para poder invertir. Y esa inversión generar riqueza para que la gente tenga empleo y poder entender muchas de las cosas que se han dado en estas últimas décadas en nuestro país para poder tomar decisiones que generen herramientas de desarrollo económico pensando siempre en el ser humano
como factor fundamental de la toma de decisión, porque sabemos y somos conscientes, y mucho más después de lo que pasó en las elecciones de este año, que si uno no está a la altura de las circunstancias, la gente te manda al lugar que a vos te corresponde. Y a mí no me da ningún temor ponerme ante la comunidad fueguina para que en algún momento del próximo año decidan cuál es el futuro que ellos quieran. Muchas gracias, señora presidenta.